Cordial saludo, mi nombre es John Sebastián Gutiérrez Rodríguez, del grado número 3. Hoy vamos a visitar El Llano en Llamas. Biografía de Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, Estado de México, Estado de Jalisco de México. Fue hijo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo. Rulfo contaba con 6 años cuando, debido a la guerra cristera que sufrió México en la época, su padre fue asesinado por Guadalupe Nava Palacios en junio de 1923. 4 años más tarde, en noviembre de 1927, su madre falleció. En 1922, Rulfo inició sus estudios de primaria en el Colegio de Josefina. Sin embargo, en 1926, la guerra cristera causó el cese del colegio y que Rulfo fuese en 1927 al Colegio Luis Silva, en Guadalajara. Por decisión de su tío, quien era su tutor por aquel entonces, en 1920 se trasladó a San Gabriel, donde vivió con su abuela. No obstante, posteriormente acabó en el orfanato Luis Silva, actualmente Instituto Luis Silva, en Guadalajara, del que no obtuvo muy buenos recuerdos y el mismo calificó como correccional. Es una entrevista en 1937. En 1930 participó en la revista México y en 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga optó por trasladarse a la Ciudad de México, donde asistió de oyente en el Colegio de San Ildefonso. En 1934 comenzó a escribir sus primeros trabajos literarios y a colaborar en la filosofía y letras de México, en donde escuchó conferencias de, entre otros, los filósofos Antonio Caso y Eduardo García Mañez, el antropólogo y arqueólogo Alfonso Caso, el político Vicente Lombardo Toledano y el historiador de arte Justino Fernández. Temáticas abordadas. El tema más importante de la obra y lo que aparece en cada cuento en la miseria de la tierra. La miseria de la tierra es como un telón de fondo en donde se desarrolla la narración. El hombre aparece sin esperanza, triste e incapaz de luchar por mejorar su situación. El conjunto de cuentos de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, es considerado un libro emblemático en la literatura hispanoamericana desde el punto de vista temático, como lo ha sostenido el propio. Para la literatura en general hay 3 grandes temas: el amor, la vida y la muerte. El título El Llano en Llamas hace alusión a lo largo del cuento del mismo nombre. Refiere a los enfrentamientos entre el gobierno y las fuerzas irregulares que no saben bien por qué luchan. Señala la naturaleza conflictiva del ser humano y que en este caso particular de los mexicanos, enfrentar los unos a los otros, no siempre por sabias razones. El llano llamiente bien lo podemos considerar un símbolo de sociedad y también símbolo de la esperanza, que se interioriza en cada individuo y le confina en el dolor y el desánimo, pues que después de llamaradas la tierra siempre queda arrasada. Personaje principal y su descripción. El narrador es el personaje principal de la obra, cuyo nombre no se detalla. La esposa del narrador es una niña de 14 años. Petronillo Flores, líder del gobierno, era general. Pedro Zamora, líder de la revolución. José es hijo de la perra de parte de la revolución. Alcala hacía recados y cartas a Pedro Zamora para que vuelvan a luchar. Lugares. Varias de las historias del libro se desarrollan en el poblado de Comala, ubicado en el estado de Colima, México, aunque su inspiración sea el pueblo de San Gabriel, Jalisco. Descripción del tiempo. Algunos de los cuentos se sitúan históricamente en la Revolución de 1910 y la Guerra Cristera, como El Llano en Llamas y La noche que lo dejaron solo, en el periodo inmediatamente posterior a estas, como Paso del Norte, que trata de migración de los campesinos mexicanos a Estados Unidos, huyendo de la miseria o nos han dado la tierra, sobre las consecuencias de la reforma agraria. Por su parte, el cuento en que somos muy pobres narra las desventuras de una familia que vive en la pobreza debido a la que las lluvias han malogrado las cosechas y que con estas se ven afectados, sobre todo a Tacha, de 12 años de edad. La hermana de quien narra la primera persona, probablemente el único hijo varón. Tacha ha perdido su vaca, la serpentina,
en el río que se ha desbordado debido a que ha perdido su capitalito. Su futuro se ve comprometido económicamente y socialmente, pues la serpentina era su única esperanza de ser casada con un buen hombre y tener una vida digna. Ahora que perdió su única fuente de ingresos, sus padres se verían seriamente preocupados, pues no desean ver a su hija Tacha seguir los pasos de sus dos hermanos mayores, lo cual comenzaron a convivir con hombres de la peor, de los cuales aprendieron cosas malas y abandonaron a su familia. Relación con el tipo de literatura. La obra se encuentra ubicada dentro del realismo mágico, además se destaca aquella uso del lenguaje popular y de narración en su mayor parte en la voz de los personajes. Originalmente, la obra se iba a titular Los cuentos de Tito Celerino, como homenaje, reconocimiento por parte de Rulfo a su tío Celerino, de quien escuchaba muchas historias durante su recorrido por diferentes poblaciones. Relación con el autor. El Llano en Llamas y otros cuentos salió publicado inicialmente en 1953 por el Fondo de Cultura Económica en la colección Letras Mexicanas, mientras su autor Juan Rulfo resolvía las últimas dificultades que le planteaba la composición de la novela que venía trabajando a la par de los cuentos.